Einstein decía que la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado al regalo. El término intuición proviene del latín intuitio, que quiere decir mirar hacia adentro. La intuición se presenta de súbito ante un determinado estímulo o situación, sin que aparentemente medie el razonamiento ni la capacidad deductiva, ofreciendo una alternativa vial y real. No podemos negar que diariamente se presenta a nosotros la disyuntiva de creer o desconfiar de alguien, de elegir un camino u otro, de aceptar una oferta o declinar por intuir un resultado, o cuando sentimos la necesidad imperiosa de hablar con alguien que ha tratado de comunicarse con nosotros en el preciso momento, como si el cerebro reaccionara sin darnos explicaciones. La intuición surge desde el inconsciente, se revela como un conocimiento escondido, es visceral, tiene que ver con presentimientos, corazonadas, emociones y con nuestro mundo interior, que se manifiesta a través de sensaciones, formas, palabras. Ella se nutre de experiencias pasadas, de información almacenada en nuestro inconsciente, en nuestra memoria celular de nuestro cuerpo físico, emocional y espiritual, energético. En la orden de la Estrella de Oriente, la intuición es muy importante, pues nos ayuda en la comprensión del trabajo ritual y simbólico. No se trata de magia, sino de desarrollar una capacidad que nos permita valorar una misma situación u objeto desde una perspectiva menos racional, con los ojos del alma. La intuición nos conecta con la información que el inconsciente guarda de nuestros padres y abuelos y que viaja en nuestro ADN. Según la epigenética, es un hecho que las experiencias vividas pueden transmitirse a través de padres a hijos, lo que nos permite crear una identidad única y especial, influenciando de alguna manera nuestras vidas, haciéndonos parte de una cultura particular que nos insta a reaccionar intuitivamente de forma singular. Con frecuencia, creemos que nuestra historia se inicia con nuestro nacimiento, pero esto no es totalmente exacto, porque somos producto de la unión de seres que a lo largo de los siglos se han unido para dar origen a más vida. En este óvulo y espermatozoide se guardan experiencias, sentimientos, traumas, deseos hasta de los primeros hombres y mujeres que dieron origen a nuestro linaje, en muchos casos hasta de Dios mismo. Quizás esto implica la Biblia en Mateo 7:16 cuando explica: por sus frutos los conoceréis. A pesar de que existe mucha bibliografía sobre el asunto, muchos ven la intuición como un tema de ficción. Nuestras sociedades han subestimado por siglos el proceso de obtener información o descubrir respuestas diferentes ante los estímulos provocados por símbolos de una manera poco ortodoxa. Aunque de hecho es un tema que ha requerido tiempo y atención de estudiosos y científicos. Solo necesitamos comprender que es una forma diferente de aplicar la razón. Es allí donde reposa su riqueza. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gusta este tutorial, marca un like. Que el brillo de la Estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.